Ya. Otra vez, bueno. Había avanzado una diapositiva. Ok, había estado hablando, ok, si se me escucha ahora, por favor, hace rato ni siquiera escuchaba yo sus audios, pero ahora, ok, Ahora sí se le escucha, profesora. ¿sí? Ya, bueno. Sí, pero no se escuchaba desde que inició la segunda clase. Ya, corazón, discúlpeme, es que estoy, igual te me pasó ayer, entonces estaba en la computadora, estoy proyectando en la computadora y estoy con el audio del teléfono, no sé por qué ha pasado, ¿ya? Disculpen. Entonces, les mencionaba que lo importante, ¿ok? En la fisiología digestiva del rumiante siempre va a ser, ¿quién? La microbiota. La microbiota es lo esencial, porque en realidad si nosotros mantenemos a la microbiota de manera adecuada, esta microbiota va a poder trabajar y va a poder dar los componentes o las sustancias que necesita el rumiante para nutrirse, porque en realidad el rumiante no produce enzimas para poder utilizar el alimento que consume. ¿Y qué cosa consume el rumiante? Pues consume principalmente forraje. El forraje es importante para su proceso digestivo. Por más que ahora en la parte comercial, digamos, en la producción de bovinos, en el caso de... ¿estoy presentando? Sí, ¿no? En el caso de... ¿o no estoy presentando? No, No, no. profesora. No, profesora. Sí, porque estoy viendo en mi teléfono que no estoy presentando. Me quedé acá. Ajá. Ya. Ya les mencionaba que lo más importante es la microbiota. ¿Por qué? Porque puede digerir o puede utilizar el pasto que consumen los rumiantes. A pesar de que ahora se tiene la tendencia a incrementar los niveles de concentrado. ¿Qué cosa es concentrado? Es el alimento que tiene mayor cantidad de carbohidratos de tipo solubles. ¿Qué carbohidratos solubles? Por ejemplo, el maíz, que tiene bastante almidón, y el almidón es una sustancia que se puede utilizar de manera rápida por parte de los microorganismos. Entonces, esto queda una fuente de energía rápida. Entonces, por ejemplo, en la producción de bovinos de leche principalmente, la adición de concentrado va a ir a favor de la producción de leche, va a haber mayor producción de leche. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, los rumiantes, cuando nacen, no nacen con un estómago, digamos, competente o ya como un estómago de adulto. Nacen con un estómago con los 4 compartimentos, sí. Sin embargo, el volumen de cada compartimento es diferente. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación también va a ser diferente. Adicionalmente, debemos recordar que este tracto digestivo, este estómago es estéril cuando ellos nacen, ¿ok? Es estéril y se va a ir poblando de poquito en poquito a medida que el animal esté en contacto con la mamá, con el alimento, ¿ok? ¿Cómo se va a poblar este rumen? Se menciona por diferentes vías. Uno menciona que es, por ejemplo, por el consumo del agua. Cuando la mamá va a tomar el agua, como está rumiando, la misma salivita, pucha, va a caer y ahí va a haber pues proliferación de esos microorganismos del rumen y cuando toma el becerrito también va a estar consumiendo. O en el mismo pasto también lo mismo, cae la saliva o con el acicalamiento que le da a veces la madre a los bebés, ¿sí? Entonces, de esta manera se va a ir poblando poco a poco lo que es el rumen. Recuerden que en el rumen y el omazo y el abomazo son la parte donde se va a dar la fermentación, principalmente en el rumen, porque es el más extenso. Entonces, ¿qué pasa en los animales que son no recién nacidos, pues sí que son jóvenes, ¿ok? Los recién nacidos obviamente tienen un estómago con sus 4 compartimentos, pero más desarrollado el abomazo. Entonces, día 1 va a tomar leche. Entonces, si toma leche, esa leche debe caer directamente al abomazo. ¿Okay? ¿Cómo cae al abomazo? A través de lo que es esta parte, que es la gotera esofágica. La gotera esofágica o también el surco reticular, yo les mencionaba, por eso prendí mi cámara,
No sé si vieron ahí mi representación, que la gotera esofágica, ¿qué cosa es? Son los pilares del rumen, son los pilares que se van a cerrar y rotar para que se cierre de una manera hermética, ¿ok? Es como si fuera una manguera, ¿sí? Se cierra y gira porque se cierra de manera hermética. Pero para que se cierre y gire no es que va a estar cerrándose y cerrándose cada rato, no. Esta se va a cerrar en respuesta a un estímulo, por eso se menciona que a veces es un reflejo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el alimento, ¿ok? A la cavidad oral y va a llevar la información hacia el centro de regulación, ¿ok? Hacia el centro del motor dorsal del vago y regresa por el vago y lo que hace es cerrar esta gotera esofágica para que la leche pase hacia el abomazo, ¿ok? Pase. ¿Qué pasa si es que la leche que se le da está fría, no es de buena calidad? Esta gotera esofágica se va a cerrar de manera incompleta. Si se cierra de manera incompleta, ¿qué va a pasar? Va a empezar a chorrear por esos lugares donde no se ha cerrado de manera hermética. Si chorrea, se va a acumular el rumen. El rumen todavía no es competente. Entonces aquí va a empezar a proliferar, a fermentarse esa leche. Esa leche se fermentará y producirá lo que conocemos como timpanismo de la leche. ¿Okay? ¿Que puede matar al animal? Sí, pero ¿por qué lo mata? Porque empieza a distenderse tanto el rumen que puede causar la asfixia, ¿no? ¿Por qué? Porque no deja contraerse a el diafragma, ¿ok? Ya. Esta gotera esofágica desaparece, no desaparece porque no es una estructura en sí, ¿ok? Sino es digamos que se ensambla por el estímulo. ¿Qué cosa es? Son los pilares. No sé si recuerda que son los pilares, pues son como unos labitos muy carnositos que hay en el rumen. Si alguna vez van al mercado y ven el rumen o el mondongo, ¿ok? Van a ver que son unas partes así tipo redonditas largas, ¿ok? Como unos tubitos, y por ahí hay como un pase. Espero que alguna vez tengan cierta curiosidad y lo vean. ¿Sí? Eh, esta estructura no se va a perder, sino es que, digamos que no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque ya no hay presencia, ¿ok? Del alimento que es la leche. Ahora, en animales adultos se ha visto de manera experimental que se puede activar esta surco reticular cuando el animal cuando se deshidrata. Entonces se dice que puede reaccionar a ADH, que tiene receptores para ADH. Entonces, cuando hay deshidratación y les damos por vía oral el agua, este surco se va a cerrar y va a permitir pasar el agua de la boca hacia el abomazo. ¿Sí? ¿Hasta esa parte me habían escuchado o no? Ahora ya no me escuchan tampoco. No, profesora, desde que inició no se me pudo escuchar. O sea, lo que yo aprendí mi cabra dice tan loca la profesora que ¿para qué aprendí su cabra? Ya, ok, ya. Recuerden, ¿por qué el abomazo está muy desarrollado aquí? En la primera semana de vida. ¿Por qué será? Recuerden, porque es el tipo de alimento, ¿ok? El alimento va a ser un alimento líquido. Entonces, si llega el rumen, ¿qué va a pasar? Recuerden que el rumen se fermenta, pero obviamente las primeras semanas todavía no está poblada. Aquí hay lactobacillus, pero ellos no van a poder utilizar, van a fermentar la leche. Entonces, aquí en el abomazo, como inicia la digestión de las proteínas, se va a dar la utilización de los componentes de la leche. ¿Sí? Qué cosa compone la leche? La caseína, ¿ok? La lactosa, que van a ser, ¿ok? Importantes para que se pueda nutrir el alimento. Entonces, aquí va a iniciarse el proceso como si fuera el estómago verdadero. ¿Sí? Entonces, vamos a mencionar esa parte. A ver. Ok. Entonces, aquí inicio de la actividad
o la digestión química de la leche, de la caseína, ¿sí? Eso. ¿Qué más? ¿Qué más les había dicho acá? Tiqui, tiqui, tiqui. Ya, los procesos fermentativos. Nada más. Ok. Les había estado hablando también aquí del desarrollo de la mucosa del rumen. Entonces, el rumen es principalmente, ok, la parte del sistema digestivo de los rumiantes donde vamos a trabajar más. ¿Por qué? Porque es el más voluminoso. ¿Okay? Es el más voluminoso de todo el sistema digestivo de los rumiantes. ¿Ok? Entonces, en el rumen, ¿qué cosa se da? Pues el proceso fermentativo de manera anaeróbica. ¿Qué capacidad tiene el rumen? Se menciona que puede ser de 100 a 150 litros. ¿Ok? Imagínense. Entonces, este epitelio ruminal necesita que se desarrolle. ¿Por qué? Porque el epitelio ruminal tiene vellosidad, es como si fuera una toalla, siempre digo, ¿no? Como las toallas de baño, cuando vamos a la playa, no la de microfibra, sino las antiguas, así tienen esas vellosidades. Pero cuando solamente yo le doy leche, no van a desarrollarse esas vellosidades. O si yo le doy leche y heno, tampoco. ¿Por qué? Porque el heno todavía tiene fibra, entonces todavía ese rumen todavía no está capacitado. Entonces el forraje, la fibra, necesita un proceso de fermentación largo. Si no se da ese proceso de fermentación, no se va a poder obtener la energía para poder generar o construir eh, esas vellosidades. Si se ha visto que cuando se le da leche y granos, como tiene almidón, va a empezar a un cierto desarrollo, ¿ok? De las vellosidades un poquito más, ¿ok? Hasta cierta etapa, obviamente. ¿Sí? Hablaba también del epitelio de las diferentes partes del estómago del bovino, rumen, como les decía, que parece una toallita, ¿ok? Junto con el retículo se da lo que es los procesos fermentativos. En el retículo está el marcapasos, que quiere decir que es el que va a marcar lo que es los movimientos ruminales. Aquí se va a dar el inicio de los movimientos ruminales. El omaso, vamos a ver que es importante porque aquí se va a dar la recaptación o se va a absorber en este caso, no reabsorber, absorber lo que es el bicarbonato. El bicarbonato que estaba aquí en el rumen en grandes cantidades por la saliva, aquí se va a absorber. ¿Por qué? No necesitamos que este bicarbonato llegue a abomaso. ¿Por qué? En abomaso, recuerden que es el estómago verdadero, hay producción de ácido clorhídrico. Si llegaría bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a neutralizar al ácido. Si lo neutraliza, no va a poder iniciarse el proceso de degradación de las proteínas. Y se dirá, ¿pero qué proteínas? La proteína que va a llegar aquí se llama la proteína micro. Ok, entonces, está, digamos, organizado por estratos, ¿ok? Hay un estrato desde la parte más ventral, ¿ok? Que es el estrato líquido. El estrato líquido es, ¿qué cosa? Todos los elementos que tiene el agua que ha tomado y también ya el contenido que no ha sido utilizado por los microorganismos, que no ha sido digerido, está aquí también en partículas pequeñas. ¿Ok? Aquí están los microorganismos, sí. Los microorganismos pueden estar en la parte líquida o pegados al alimento, también pueden estar pegados a las paredes del rumen. ¿Ok? En cualquiera de esos tres lugares pueden estar los microorganismos. Luego viene el estrato fangoso. ¿Ok? El estrato fangoso, que es un alimento que está en proceso de fermentación. No es tan grande como el estrato sólido. Esto de aquí le llamamos el colchón fibroso, que es el pasto o la fibra que recién ha llegado al estómago. ¿Ok? No es tan grosero, pero tampoco es tan pequeñito como el que está a nivel del estrato líquido. De este estrato fangoso es de donde va a salir
el contenido para ser nuevamente remasticado para la rumia, ¿ok? Del estrato fangoso. Y del estrato líquido es el alimento o el contenido que va a salir para lo que es ya la siguiente cavidad, que va a ser el omaso, ¿ok? Recuerden que aquí el contenido, lo que se va a utilizar más en el animal, va a ser la microbiota. Lo más importante de aquí, del estrato líquido, es la microbiota, ¿ok? La microbiota. El alimento que ha quedado sin digerir, como es fibra de repente, ya no se va a poder digerir en las partes más, en la parte posterior del tracto digestivo. ¿Por qué? Porque no hay enzimas para degradar lo que son los vegetales, ¿sí? Eso téngalo en cuenta. Entonces, aquí puede haber alimento, ¿qué dice? Sí, alimento que no se ha podido fermentar, que no se ha podido degradar gracias a la microbiota. Se podrá utilizar siempre y cuando sea un elemento soluble, se podría, pero si es insoluble, si es fibra, no se va a poder, ¿sí? Y finalmente tenemos el estrato gaseoso, que es el más dorsal, ¿no? Es el más dorsal. ¿Por qué es importante esta estratificación del alimento? Porque permite, gracias a los movimientos ruminales, que son estas flechitas, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Miren, estas flechitas son así, para ya hablar sobre los movimientos ruminales. Este es el retículo. Yo les dije que el retículo y el rumen van a trabajar de manera coordinada. Por eso se llama la motilidad retículo-rumen. El retículo es el que tiene el marcapasos, no se olvide, ¿ok? Entonces el retículo, el marcapasos, cuando active lo que es la motilidad, cuando llegue alimento, ¿ok? Va a hacer que este retículo tenga dos contracciones, una, dos, por eso es que se ve aquí, ¡ting!, levanta dos veces. Y esta, ¿ok?, contracción hace que este saco craneal ciego también, ¿ok?, se mueva, pase este alimento de aquí, pase aquí. Y luego este se va a contraer y va a pasar el alimento, miren, a este de aquí. Este va a pasar la onda expansiva hacia la parte caudal del saco dorsal para que mueva. Mueve así, miren. Así. Entonces, de esta manera, ¿qué va a pasar? Va a mover los microorganismos, el líquido va a hacer que se mueva. ¿Para qué? Para que el alimento esté en contacto con la microbiota. Recuerden que lo más importante en el rumiante es la microbiota. ¿Sí? De esta manera va a haber este movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté estratificado. Después, otra vez, se organiza. Se organiza debido a el peso que va a tener, debido a la gravedad específica. ¿Sí? ¿Hasta ahí algo que debamos preguntar? ¿No? Ok. Vamos a estar mencionando ahora, ¿ok?, lo que es algo bastante importante, que es la rumia, ¿ok? La rumia es importante, importantísimo, importantísimo, ¿ok? Sin la rumia, ¿ok?, vamos a ver que la producción, por ejemplo, de saliva va a ser muy baja, muy baja. Entonces, ¿cómo se da la rumia? Vamos a volver hacia aquí. Aquí. Vamos a volver hacia aquí. ¿Qué vamos a tener? Que la rumia es importante, ¿para qué? Para que este estrato, ¿qué estrato era el que iba para la rumia? ¿Se acuerdan? El gaseoso, el sólido, el fangoso o el líquido. ¿Cuál iba para la rumia? Pregunta rápida. Tin, 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 tin. A ver, por descarte gaseoso no puede ser, porque ¿qué va a rumiar los gases? No, ¿no? ¿Cuál iría? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Chiquis, señorita Caroline, no sé si sigue la señorita Charmel. Sí se le escucha, profesora. Ya, ¿cuál estrato iría, corazón? Ya que hablas. No importa si te equivocas aquí, aquí, aquí. ¿Cuál iría? ¿El sólido,
fangoso o líquido. ¿Cuál va hacia la rumia? El gaseoso no, obviamente, ¿no? ¿Cuál podría ir? ¿El sólido? A ver, el sólido todavía no, porque recuerda que este es, ¿qué cosa? Este es el contenido que recién ha llegado. Hoy día comí y aquí está en mi estrato sólido. Este es el colchón fibroso. Entonces todavía está el pasto muy grosero, ¿ya? El que le sigue, ¿quién es? El estrato fangoso. Y justo acá dice, miren, zona de expulsión, ¿ok? Entonces, este es el que va a salir, ¿ya? Este va a salir. ¿Para qué? Para que se pueda dar una remasticación. Entonces, la rumia, ¿qué cosa es? Es un proceso de regurgitación, remasticación y reingesta, ¿ok? Del bolo alimenticio. ¿Para qué? Para optimizar la fermentación de estos carbohidratos estructurales principalmente. ¿Quiénes son carbohidratos estructurales? Celulosa, hemicelulosa, ¿ok? ¿Por qué son estructurales? Porque forman las estructuras de la célula vegetal. ¿Qué vamos a tener aquí en cuenta? Que esta rumia, aparte de que mejora la fermentación de los carbohidratos estructurales, es importante para la salud ruminal. ¿Por qué? Por la producción de saliva, por el aporte de bicarbonato. Entonces, este mecanismo, ¿quiénes lo poseen? Todos los rumiantes. ¿Quiénes son rumiantes? Vacas, ovejas, cabras, ok, bisontes. Profesora, ¿y los camellos sudamericanos también producen la rumia? Pero los camellos sudamericanos, recuerden que no son rumiantes, ¿ok? Pero producen la rumia. Entonces, los rumiantes se les llama a aquellos que pertenecen taxonómicamente al orden ruminante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se da la rumia. La rumia se da en fases, ¿ok? En 4 fases se menciona normalmente en la teoría. Y todas están controladas vía nerviosa y por parte también de lo que es la motilidad ruminal. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Perdón. Aquí vamos a tener el bolo que va a ser regurgitado, ¿ok? Va a necesitar ser regurgitado, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Estas partículas que están aquí, ¿ok? En esta zona intermediaria, en esta zona fangosa, van a estimular aquí a los receptores que hay a nivel de este esfínter. ¿Cómo se llama este esfínter? ¿Cardias? El cardias. Entonces, las partículas grandes, mayores a 1 o 2 centímetros, van a estimular, ¿ok? No solamente la distensión de este retículo, sino también aquí en el cardias, ¿ok? Entonces, esa información va a ir vía nervio vago, va a ir hacia el centro de la rumia en el tronco encefálico. Y va a volver también por el vago, ¿ok? Por una vía eferente. Entonces, la rumia, ¿qué cosa es? Es un proceso que está, o es un reflejo retículo vago-vagal, ¿ok? Vago-vagal. ¿Por qué es vago-vagal? Porque va por el vago y regresa por el vago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el vago? Va a producir unas contracciones coordinadas aquí del retículo y también va a aperturar, ¿ok? Lo que es el cardias. ¿Para qué? Para que pueda salir este bolo alimenticio a través de a través del esto, ¿sí? Necesitamos salir, necesitamos que salga. Por movimientos antiperistálticos va a salir, ¿ok? Entonces, en esta primera fase, ¿hay remasticación? No, porque no está inmerso lo que es la boca todavía, ¿ok? Entonces, el bolo va, recuerden que ahorita todavía tiene una gran cantidad de fibra, ¿ok? Sin degradar. Cuando llega, ¿ok? Ya a la boca, ¿ok? Va a empezar el proceso de remasticación o masticación secundaria. Ahí va a haber una masticación lenta, pero fuerte, vigorosa, que va a hacer que el tamaño de las partículas cada vez se hagan más pequeñas. Además, lo más importante es que va a estimular a la producción de saliva. Se produce gran cantidad de saliva, ¿ok? Gran cantidad de saliva. ¿Cuánta saliva? Se menciona que de 100 a 150 litros
por día en el caso de los bovinos adultos. ¿Ok? ¿Para qué es importante la saliva? Uy, para muchas cosas, ¿ok? Este proceso, esta remasticación secundaria va a ser buena ¿para qué? Para facilitar la reabsorción de los ácidos grasos volátiles que se van a producir aquí como producto de la fermentación, para incrementar la superficie de acción de las enzimas microbianas, porque cuanto más chiquito la partícula, más superficie donde pueden actuar las enzimas. Adicionalmente, que este bicarbonato que tiene la saliva va a neutralizar, ¿ok? La producción de los mismos ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque va a mantener un pH normal, ¿sí? Entonces, esta salivación, que sería la tercera fase, que es la resalivación, ¿ok? No solamente contiene bicarbonato, recuerden que también contiene lo que son fosfatos. Función principal, neutralización del pH ruminal. Además de lubricar el bolo, ¿ok? Y recuerden que este mecanismo también es, ¿qué cosa? Un mecanismo de tipo que está regulado por la parte del parasimpático, ¿ok? Aquí tenemos en el parasimpático, en la parte de la resalivación, estaríamos hablando del facial y del glosofaríngeo, ¿ok? La cuarta fase va a ser la redeglución. ¿Okay? Recuerden, regurgitación, remasticación, resalivación y redeglución. ¿Okay? Aquí el bolo va a volver al rumen y el retículo. Aquí se va a dar nuevamente la estratificación, la redistribución de las partículas. Las finas van a ir al fondo ruminal, las partículas grandes, algunas van a quedar en el retículo, ¿ok? Y esto va a permitir ¿qué? Que esas partículas estén en contacto prolongado con la microbiota para que pueda hacer acción las enzimas que ellas van a poseer. ¿Por qué? Porque ya hay mayor superficie. ¿Ok? Recuerden que la microbiota lo que produce son enzimas que van a degradar o van a utilizar la celulosa y la hemicelulosa. ¿Ok? Algo que hay que mencionar aquí es que durante la rumia, ¿ok? Va a darse lo que conocemos como los movimientos, la contracción del retículo. Acá el retículo es importante, acá hay un gráfico. No. Acá está. La contracción reticular es importante porque esa contracción que les mencioné que se iba a dar es esta tercera contracción, ¿ok? Que se va a dar, ¿ok? Antes de la rumia, para que pueda, ¿ok? Darse lo que es la salida, ¿no? La salida del bolo, ¿sí? Aquí es importante eso. Entonces, el retículo va a ser muy importante aquí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto la rumia. ¿Qué cosa puede inhibir a la rumia? ¿Existen algunos factores que podrían inhibir la rumia? Sí. Ok, el dolor, fiebre, estrés van a inhibir la rumia. Entonces, si un animal no está rumiando, posiblemente tenga algunos de estos signos clínicos. Y es muy, muy importante estar verificando la rumia. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acerca de aquí? Ya lo hemos visto. Ahora, porque a veces siento que está desordenado las diapositivas. Ya, en fin. Vamos a ver. Este es un ejemplo clásico, ¿ok? De lo que es el efecto del tipo de alimentos en los procesos digestivos a nivel de retículo y rumbo. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos a nuestra vaquita que está consumiendo un tipo de alimento. ¿Qué tipo de alimento parece? ¿Qué es? Forraje. Forraje. Entonces, este forraje, este pasto, ¿qué cosa tiene? ¿Qué característica tiene? Que está constituido por carbohidratos estructurales. ¿Quiénes son carbohidratos estructurales? La hemicelulosa. Celulosa. Sí, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia que hay con los carbohidratos no estructurales, con el almidón? Siempre les he mencionado es en el tipo de enlaces que tiene, ¿sí?
¿Quieren que lo dibuje? ¿O ya lo saben? ¿Lo dibujamos? Ya. Ya, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos monosacáridos, por ejemplo, como esta es la glucosa. ¿Ok? Voy a hacer dos nomás, ¿ya? Entonces aquí las glucosas se van a unir entre ellas por enlaces, ¿ok? Así, glucosídicos. El enlace ahí, alfa 1, ya está. ¿Ok? ¿Sí se ve? Está mal. Ya. Está mal estructurado. ¿Por qué? Sí. Porque no está cumpliendo lo que dice aquí. Entonces, ¿saben cómo se coloca estos enlaces, ¿no? A ver, 1, 2, 3, sí está bien. Siempre se deben numerar, no sé si se acuerdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Entonces, este es el 1, ¿ok? Esto mal. Es el 1 que se está uniendo con el carbono 4. Por eso es que es alfa 1, 4. Están así, ¿ok? Igualitos. En cambio, ese es en los almidones, digamos, ¿sí? De manera simplificada, porque en el almidón, digo que hay la amilosa y la amilopectina, ya pues eso ya lo vamos a ver. ¿En qué pasa la celulosa? También son glucosas, ¿ok? Pero ahora la diferencia es cómo se van a unir ellas. Ellas se van a unir por un enlace diferente. También se van a unir en el carbono 1, ¿ok? Y en el carbono 4. Pero ahora vean la diferencia que hay entre ellas. Ahora este es el enlace, ¿ok? Es diferente, ¿ok? Este es el enlace beta 1, 4, ¿ok? Entonces, como es un enlace diferente, este es de la celulosa y de la hemicelulosa, desde el almidón. Para lo que son los almidones, tenemos lo que son las enzimas, ¿ok? Las amilasas, ¿ok? La amilasa pancreática, por ejemplo. También tenemos, en el caso de algunas especies animales, en el caso de humanos sí tenemos también la alfa-amilasa, le van a romper, pero la beta no. Los que tienen las enzimas para estas enlaces son los microorganismos, la microbiota. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Entonces, por eso es que nosotros no podemos asimilar, como monogástricos, no podemos asimilar la fibra, pues es que la fibra a veces sale íntegra cuando consumimos. Entonces, para que consuma este forraje, vamos a necesitar la ayuda de la microbiota. ¿Ya? Por eso vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando este animalito consume este forraje, ¿qué va a pasar? La ingesta va a ser lenta. ¿Por qué? Porque el forraje digamos, tiene un tamaño grande que va a necesitar que se mastique. Entonces, como la ingesta es lenta, vamos a ver que los receptores que están a nivel de la cavidad oral, bucal, estos receptores mecánicos van a captar la presencia del alimento y que se va a estar, ¿cómo? Masticando. Entonces se va a dar la activación de los centros de la salivación. Centro de salivación, como van a captar este estímulo de manera constante, van a producir saliva, se va a producir una cantidad grande de saliva. Esta saliva va a ser ideal, óptima, ¿para qué? Para el mantenimiento del pH a nivel del rumen. El pH se mantiene entre 6.5 a 7 normalmente, ¿sí? ¿Por qué puede bajar a 6.5? Porque es parte, es normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la producción de ácidos grasos volátiles también hace que baje el pH, pero dentro de los valores normales. ¿Por qué decimos valores normales? Porque a este pH todavía no hay cambios de la microbiota. La microbiota no va a cambiar, no se va a morir, todavía resisten hasta ese pH muchos microorganismos, ¿sí? Principalmente estoy hablando de los protozoarios que resisten, también estoy hablando de las microbiotas, lo que son los microorganismos fibrinolíticos o celulolíticos, ¿ok?
Esa es una. Una característica de consumir el forraje es que la ingesta va a ser lenta y va a producir sedosa, gran cantidad de saliva por estos mecanismos. Otra característica es que el forraje, ¿ok? Tiene un gran volumen. Entonces, este gran volumen va a ser importante para que cuando ingrese al rumen va a darse una adecuada estratificación. ¿Se acuerdan? La estratificación era estrato gaseoso, estrato sólido, semisólido y líquido. Ya, este va a poder, ¿ok? Colocarse de manera adecuada en los estratos. Obviamente, como es el inicio, va a estar en el estrato sólido, ¿sí? Entonces, como está en el estrato sólido, esto va a causar una distensión del rumen, pero una distensión no de manera grande, digamos, ¿no? Sino una distensión moderada. Entonces, esto va a ser captado por los receptores de distensión, de baja distensión, y lo que van a hacer estos receptores de baja distensión del retículo rumen va a ser activar, por un lado, lo que es la motilidad. Va a empezar a moverse, a incrementar la motilidad para que esté en constante contacto con la microbiota. Asimismo, también va a activar lo que es la rumia. Como hay, ¿ok? De pastito, se va a activar la rumia y esta rumia lo que va a conllevar es a la regurgitación, a que haya el alimento a nivel de la boca, se estimule la salivación y haya producción de saliva. ¿Mantenimiento del pH a niveles óptimos? Sí. Segunda característica. Y una tercera característica es que como esto es un forraje, como tiene células vegetales, estas células vegetales tienen una estructura especial, ¿no? Ya lo habíamos visto de los carbohidratos estructurales. Entonces, ellos necesitan mucho tiempo para que pueda utilizarse el contenido. ¿Ok? Por eso es que la actividad de los microorganismos para que puedan utilizar estos carbohidratos estructurales va a ser específico y van a ser los microorganismos celulolíticos, que es que produzcan celulasa para poder romper a esta celulosa. Entonces, estos microorganismos, producen de manera lenta y necesitan tiempo también para poder utilizar a estos carbohidratos estructurales. Por eso la fermentación es lenta y la producción de ácidos grasos volátiles también va a ser lenta. Entonces, yo voy a producir uno de ácido graso volátil y voy a absorber uno de ácido graso volátil. Entonces, como se produce de manera lenta, se absorbe bien. Entonces, no se acumulan los ácidos grasos volátiles en el rumen. Por eso es que eso permite que se mantenga el pH dentro de los niveles normales. ¿Ok? ¿Se entiende ahí un poquito o no se entiende? Dígame la verdad, por favor. La verdad, la verdad. Caroline, Charmel, ¿están por ahí? Samuel, señor, no sé si está el señor Inga por ahí. ¿Quién más me acuerdo? La señorita Pari, ¿no? Bueno, se les preguntaré. Uy, si salió el salón ya sería preguntar. ¿Qué pasará acá? Miren, ahora está consumiendo concentrado. Las tres características nuevamente, ¿ok? ¿Qué pasa con la ingesta? ¿Qué pasa con el volumen del alimento? ¿Y qué pasa con la actividad microbiana? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién me podría ayudar de manera voluntaria a tratar de explicar estos procesos? A ver, a ver. No se peleen, por favor. Y para todos. Equivóquense aquí, chicos, como siempre les digo. No se me escucha. Sí se escucha, profesora. Ya, corazón. A ver. Ya, Carolina, ya que hablaste, corazón, empieza. A ver, cualquiera. Tú tienes la opción de elegir cualquiera. La ingesta es más rápida. ¿Y por qué será más rápida? Es Carol. como un polvito, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces ese polvito, Es- bueno, al ser rápida, hay menos, menos salivación. ya, pero ¿por No qué hay hay que más cerrar. salivación?
Falta ahí Eh, que linkees. es que lo que pasa es que no hay masticación. Ah, Lo va a pasar. muy bien. Eso faltaba. La masticación, ¿ok? La masticación no va a darse. ¿Por qué? Porque, como dice su compañera, el concentrado muchas veces es como si fuera un polvito, son partículas muy pequeñas que no van a estimular ¿a quién? A los receptores que están aquí en la parte bucal. Ahí dice, ¿no? El segundo ítem dice escaso estímulo de receptores mecánicos bucales. Por ende, ¿ok? Estos estímulos no van a llegar al centro de salivación. Por ende, no va a haber producción de saliva adecuada. ¿Ves? Ese pequeño link te faltaba, mi amiga Carmen. ¿Sí? Sí, Ahora, Valeria, profesora. perdóname, vale. Ahora sí, ya recién sentí tu tonito de voz. Vale. Muy bien, Valeria. Solo faltó esa pequeña parte, corazón, que te fuiste de frente a la saliva. Pero recuerda, hay alguien que estimula, ¿ok? La producción de saliva. ¿Ya? Okay. Muy bien. Entonces, como hay poca saliva, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, no, no va a haber producción, ¿no? De la saliva. Ya. Esto va a hacer que ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí falta un poquito. El último, ¿qué dice? ¿Cómo va a ser el pH Bueno, del contenido del rumen? va a ser ácido el contenido del pH. Claro, el pH no va a mantenerse que dentro de los rangos normales, va a estar bajo. Neutro. No neutro, no, porque es de 5 a 6, recuerda, está bien. No, no, neutro no, va a ser ácido, ácido. Ajá. Ajá, muy bien, vale. Vale, ¿y me puedes seguir ayudando el siguiente, ya que no hay muchos voluntarios? El que tiene poca estratificación del contenido. Claro, ¿por qué será poca estratificación? Lo dijiste, ¿cómo es? ¿Cómo es el alimento? Ah, bueno, es como un polvillo, no hay mucho que digerir, que digamos. Claro, como es un polvito, ¿eso hacia dónde se irá? ¿A qué estrato se irá? ¿Al gaseoso? No creo, ¿no? ¿A la parte sólida? ¿El colchón fibroso? No. Fungoso. Incluso más abajo todavía puede ir, a la parte líquida, claro, porque su gravedad específica va a ser pequeña, entonces va a ir hacia el fondo. Entonces, como tiene poco volumen, produce poca estratificación, ¿qué va a pasar con la distensión del rumen o del retículo? ¿Va a haber distensión? Mm, yo creo que no mucho. Claro, no va a haber mucho. Como dices, no va a haber mucho. Entonces, ¿qué no se va a activar? ¿Va a haber motilidad? No, no va a haber motilidad. Claro, la motilidad va a ser débil. ¿Por qué? Porque no hay Porque estímulo. no, claro, porque no hay distensión. Ujú. ¿Qué más va a ser débil o va a ser poca la actividad? ¿Habrá rumia? Rumia, Ajá. ¿Habrá mucha rumia? no, No, la no, muy rumia va a bajo. ser. Claro. Entonces, si no hay rumia, ¿qué va a pasar? Eh, también su pH va a ser bajo, ácido. Vale, ¿me escuchas? Ya. ¿Por qué va a ser Sí, sí, por qué el hecho de no haber rumia va a conllevar a un pH bajo? em, no la entendí muy bien, profesora. ¿Me puede volver a repetir? Ok, Valeria. Me dices que hay poca rumia, ¿sí? Casi nada, Ajá. escasa actividad, ya. Entonces, ¿cómo esa poca rumia contribuye con que el pH del rumen sea ácido? ¿Qué está Por pasando? la, no hay mucho, bueno, por la saliva. Claro, muy bien, Valeria, muy bien, Valeria. ¿Ok?
La salivación, ¿ok? Es, digamos, lo segundo importante en la rumia. No lo segundo, la segunda cosa, no en importancia, ¿eh? ¿Por qué? La rumia que hacía que la partícula sea más pequeña y también que se produzca saliva. Y la saliva era obviamente importante. ¿Por qué? Porque la saliva contribuía con el mantenimiento del pH, de la neutralización del pH. Muy bien, Valeria, muy bien. Y la tercera. De los microorganismos. El concentrado, ¿qué tipo de carbohidratos tiene? ¿Estructurales o no estructurales? No ¿No sabes estructurales. como quién, Valeria? Creo que es Alianza, almidón. no, el almidón. El almidón se degrada muy rápido. Entonces, si el almidón es el principal sustrato, ¿qué bacterias o qué tipo de microorganismos estarán activos o tendrán mucha actividad? Aquellos que produzcan amilasa. Si tú te das cuenta, los microorganismos se clasifican de diferentes maneras, pero una de las clasificaciones es de acuerdo al sustrato. Por ejemplo, si quieren degradar celulosa, deben ellos producir celulasa, que es la enzima que va a degradar la celulosa. Y a esas bacterias se le conocen como bacterias celulolíticas. En el caso del almidón, necesitamos que produzcan amilasas. Y a esas bacterias se le conocen como bacterias amilolíticas. En este caso, ¿qué microorganismos estarían activados o tendrían mayor actividad microbiana? Si tenemos como sustrato el almidón, porque el concentrado tiene bastante cantidad de carbohidratos solubles. ¿Quién está el activo? Las bacterias Amilolíticas. amilolíticas. Estas degradan fácilmente, van a producir mucho ácido graso volátil, lo van a fermentar rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular los ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque la absorción de los ácidos grasos volátiles es de manera pasiva. Muchas veces se satura. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a acumularse y esta acumulación de los ácidos grasos volátiles contribuye con la disminución del pH. ¿Ok? Muy bien, Valeria. Muy bien. ¿Me vas a acordar después, Valeria? ¿Ok? Excelente, vale. Muy bien. Aquí, pues espero que hayan entendido la parte que hemos trabajado con Valeria muy bien, como lo hizo su compañero. ¿Ok? Ahora, otro, otro proceso importante va a ser el eructo. ¿Qué cosa es el eructo? Es la eliminación del estrato gaseoso del rumen. ¿Ok? ¿Cómo se va a producir esta eliminación? Pues por un también reflejo vagal, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar? Producto de la fermentación va a haber la acumulación de gases como CO2, metano, que van a estar aquí. Entonces, cuando se fermenta, se va acumulando. Este estrato gaseoso tiene que eliminarse, ¿ok? Y se va a eliminar gracias a ¿qué? Cuando este estrato gaseoso entra en contacto con el cardias, este va a activar un mecanismo que va a hacer que se contraiga el saco dorsal, la parte caudal, que se contraiga y expulse este estrato gaseoso, ¿ok? Previamente aperturado el cardio, así para que salga, ¿sí? Estos movimientos se conocen como los movimientos secundarios, ¿sí? Los movimientos ruminales secundarios. De esa manera se elimina. ¿Qué pasará si es que por A o B no se elimina este estrato gaseoso? ¿Qué podría pasar? Mira, como una vez dijeron en alguna exposición de algunos jóvenes de primer ciclo de universidad, hablaron de la vaca y habrán visto, supongo, algún video, les pareció gracioso. Dijeron que si no había eructo, la vaca iba a explotar. ¿Sí?
no llega a explotar, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se va a producir una enfermedad, un estado que se conoce como el timpanismo, ¿ok? El timpanismo es la dificultad, ¿ok?, que va a producirse o la no expulsión del estrato gaseoso. ¿Por qué razones? Pueden ser dos tipos de razones, ¿ok? Dos tipos de razones, pero se da principalmente porque no se elimina ese estrato gaseoso, entonces empieza a acumularse. Empieza a acumularse, ¿ok? Acumularse. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la visión de cómo es la distensión de los flancos de las vacas. Entonces acá se ve, ¿ok? Aquí en la fosa del Ijar está marcada, está hundida, pues dice marcada, ¿ok? De manera bastante robusta. Esto es cuando el animal no pasa nada, está normal. Aquí cuando el animal ha consumido, vamos a ver que vamos a tener la fosa del Ijar. Aquí la izquierda que va a estar llenita y aquí todavía está medio hundido, ¿sí? Cuando empieza a darse la timpanización o el empaste, miren, ambas fosas del Ijar, ambos flancos están bastante distendidos, ¿ok? Los flancos están redondeados. Este flanco está, en este caso, está todavía medio aplanado, ¿sí? El derecho. ¿Por qué? Porque en el izquierdo está el rumen. En cambio aquí, en el empaste ya va a estar mucho más, ¿ok?, redondeado. Cuando el empaste es más, digamos, más severo, porque este es un empaste, un timpanismo leve, digamos que recién está comenzando, cuando empieza a incrementarse, ¿qué vamos a ver? Que va a empezar a incrementarse más y más los flancos. Miren aquí, va a incrementarse más. Miren, aquí ya no hay esta visión que había del lomito. Ya no hay, miren, está totalmente igualado. Y cuando está, ya el empaste es muy grave, miren, incluso está muchísimo más, muchísimo más. Entonces está, obviamente, distendiendo las paredes. ¿Cuál es la complicación? Nuevamente es que la vaca se puede asfixiar, ¿sí? No es, ¿ok?, que va a explotar, sino se asfixia. ¿Por qué? Porque el rumen está presionando todos los órganos, principalmente vamos a ver que el diafragma no va a poder contraerse, entonces se va a asfixiar por eso. ¿Qué más? Puede pasar que en estos empastes se pueda dar lo que es la alteración o el daño del nervio vago, y el nervio vago es importantísimo para la motilidad ruminal, ¿sí? Ok, ¿qué tipo de timpanismo? El timpanismo gaseoso, y como su nombre lo dice, que es de gases, ¿qué va a pasar? El gas debe eliminarse, pero por alguna razón, por alguna obstrucción, por alguna alteración a nivel nervioso, algo ha pasado que el gas no se puede eliminar, ¿ok? Pero es gas, ¿ok? Como es gas, yo lo que puedo hacer para eliminarlo es un trocánter, pin, poner a nivel de los flancos de la fosa del Ijar, e introducirlo, y de esa manera voy a liberar el gas. Obviamente tengo que luego saber qué es lo que produjo la no eliminación de este estrato gaseoso. Pero así se soluciona el timpanismo gaseoso. ¿Por qué? Porque es el gas que no se va a poder eliminar por alguna razón. El otro tipo de timpanismo se conoce como timpanismo de tipo espumoso. ¿Qué va a pasar en el timpanismo espumoso? Este estrato gaseoso va a quedar atrapado en burbujas. ¿Y por qué en burbujas? Porque el animal de repente ha comido algún pasto que va a generar burbujas, como por ejemplo las alfalfas muy jóvenes van a producir, ¿ok?, estas sustancias proespumantes y van a atrapar el estrato gaseoso en esas burbujas, las atrapa y empieza a mezclarse por todos los estratos. Y miren, ya no hay estratificación. ¿Qué va a pasar? El contenido del gas sigue ahí, sigue acumulándose, 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 pero yo no lo voy a poder solucionar pinchándolo. ¿Por qué? Porque no va a salir gas. Lo que tengo es que ese gas está atrapado en las burbujas. Tendré que pinchar cada espuma, cada burbuja. ¿Sí? Entonces aquí el manejo va a ser diferente. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esos dos tipos de timpanismo. ¿Una pregunta hasta ahí?
Algo que hay que recordar también es que el eructo, ¿ok? Contiene lo que es este gas, que es el metano. El metano es un gas del efecto invernadero, ¿ok? Por eso es que a veces vetan o hablan acerca de la producción de estos gases por parte de la ganadería, pero se menciona que no es la única fuente de producción de metano. Hay otros que van a producir metano también, ¿ok? Pero la contribución no es tan grande como otros. Siempre tratan de bañar, ¿sí? Ya. ¿Qué más debemos recordar? Acá hay algunas características, ¿ok? De lo que es el eructo en cuanto a cuando hay mayor producción de estos gases, ¿ok? Que oscila aproximadamente hasta 2 horas o sin GES, ¿sí? Ahora, cuando se produce el eructo, ¿ok? Cuando esta burbuja del estrato gaseoso que llega al cardias, se apertura el cardias, ¿ok? Y se da la contracción del saco dorsal, la parte caudal, ¿ok? Sale este gas, ¿ok? Por movimientos antiperistálticos del esófago. Este gas, ¿ok? No va a salir inmediatamente. Acá dice, el gas no sale inmediatamente, no. Va a pasar a la nasofaringe y a la boca está cerrada. Entonces aquí va a haber una reabsorción parcial a nivel pulmonar. Y es por eso, ¿ok? Que se menciona que, por ejemplo, solamente el 20%, ¿ok? Va a ser eliminado, ¿ok? A través de los pulmones, en el caso del metano. El 80% restante va a ser eructado, ¿ok? En el caso del CO2, también se menciona que el 30%, ¿ok? Que es producido en el rumen es absorbido a nivel de la sangre y eliminado a través de los pulmones, ¿ok? Solamente el resto se va a eliminar en el eructo. ¿Ok? ¿Hasta ahí tenemos algo más? ¿Alguna pregunta? No. ¿O sí? Hablemos de la motilidad retículo-rumen. Aquí, en el caso de la motilidad del retículo y rumen, debemos recordar, ya les había mencionado acerca de que en el retículo es donde va a estar el marcapaso, ¿sí? El marcapaso que va a generar lo que es una contracción bifásica. Este es el retículo rumen. Contracción 1, 2. Después del segunda contracción del retículo, recién se va a la contracción del rumen, ¿ok? Esta motilidad retículo-rumen está controlada por el nervio vago, ¿ok? Está controlada por el nervio vago. Las contracciones o la motilidad ruminal se dividen en dos, en contracciones primarias, ¿ok? Que tienen como función el avance y el mezclado del alimento, y las contracciones secundarias, ¿ok? Que están relacionadas con el eructo. ¿Sí? Y habíamos mencionado que una falla en esto producía timpani. ¿Ok? ¿Cómo se dan los movimientos primarios? También se llaman ondas A. ¿Ok? Vamos a ver que aquí tiene que darse siempre esta contracción bifásica del retículo. Por eso es que mencionábamos que aquí, contracción bifásica y recién los movimientos ruminales. Estos son los clásicos movimientos ruminales. ¿Ok? ¿Cómo se va a dar? Contracción del retículo, 1, 2, y empieza a levantarse el saco craneal, este saco ciego craneal del rumen. Se levanta y este va a empezar a movilizarse hacia atrás, en forma de 8. ¿Ok? En forma de 8. ¿Cuál es el objetivo? Mezclado, ¿ok? Y también lo que es la clasificación de estas partículas en los estratos, ¿sí? Va a durar de 30 a 50 segundos cuando está en el proceso de alimentación, y en ayuno de 12 a 18 segundos. Importante es parte de las constantes fisiológicas de los rumiantes. Ya hemos hablado de la contracción secundaria, que se da por la contracción del saco dorsal, la parte caudal, para movilización de esta burbuja de gas, ¿sí? Importante para el eructo. Aquí vamos a seguir. A nivel del retículo, ¿ok? Recuerden que el retículo
se contrae 2 veces y eso va a permitir, ¿ok?, el inicio de la motilidad. Miren, ¿se acuerdan que les hablaba de los pilares? ¿Sí? Estos son los pilares, algo parecido a los pilares. ¿Sí? Son, esto no se nota muy bien, pero son así como engrosamientos que se tienen que cuando se unen van a producir lo que es la gotera esofágica. Ok, ¿qué va a pasar? El retículo, como es una pequeña bolsita, se menciona que se puede contraer hasta la mitad de su tamaño. ¿Ok? Se relaja y se va a contraer completamente. Entonces, ¿qué tenemos? El orificio reticulomasal va a estar abierto durante la contracción, pero va a cerrarse cuando el retículo se va a dilatar. ¿Sí? Entonces, esto permite también como regular el paso hacia las siguientes cámaras, hacia el omaso, por ejemplo. ¿Sí? Útil lo que es la contracción reticular, sí, como que marcamos el inicio de los movimientos ruminales y también importante para la rumia, para esta tercera contracción, esta contracción extra que va a haber del retículo, ¿ok? Que está asociada con lo que es la rumia. Ahora, ¿qué pasa en el omaso? Habíamos visto que en el omaso se daba lo que era la absorción del agua, la absorción de los ácidos grasos volátiles residuales, ¿ok? La absorción también del bicarbonato, ¿ok? Entonces, aquí este omaso es como un filtro, ¿ok? Como un filtro que va a permitir la recaptación, ¿ok?, de algunas sustancias que podrían ir en detrimento de la actividad a nivel del abomaso, ¿sí? En el abomaso, recuerden que estábamos mencionando que el abomaso es considerado el estómago verdadero porque va a secretar ácido clorhídrico, pepsina, ¿ok? El equivalente a un monocavitario. Ahí en el abomaso se va a dar la digestión de la proteína microbiana, ¿ok? Esa es la primera parte. Vamos a seguir aquí con la parte de los microorganismos. ¿Están bien? Acá nos faltan 22 minutos para terminar la hora. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Sigamos. En el caso del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, vamos a tener en cuenta aquí que si nosotros comparamos el estómago de un monocavitario con lo de un animal, quiero decir policavitario, no se conoce, ¿ok?, como los policavitarios, ¿ok? No, estómagos. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre de antiguamente, ¿cómo se les llamaba? Vamos a ver que en los monogástricos que tienen solamente una cámara, vamos a ver que el ingreso de alimento de los sustratos, que son carbohidratos, proteínas, grasas, van a sufrir la acción a nivel del estómago, que se va a secretar ácido clorhídrico y pepsina, y luego va a darse la absorción a nivel intestinal, obviamente también gracias a las secreciones que se van a dar por el páncreas. Aquí se va a absorber, ¿qué cosa? Azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, ¿sí? Se absorbe azúcares, aminoácidos, ácidos grasos en estos. ¿Qué pasa en los rumiantes? En los rumiantes va a haber ingreso de ¿qué? De carbohidratos, proteínas principalmente. No hay mucha grasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los pastos tienen grasa y por el contenido no tiene mucho contenido. Entonces, aquí en esta primera cámara donde va a haber una gran cantidad de microorganismos y no se va a producción de algunas sustancias como el amoníaco, como los ácidos grasos volátiles y también se va a eliminar sustancias como el metano. El metano se eliminará, los ácidos grasos volátiles, el amoníaco se va a captar o se va a absorber por parte del animal hospedador. Luego, solamente los microorganismos y aquellas sustancias que no han sido degradadas van a pasar a el estómago glandular, que sería el abomaso, y aquí se secreta ácido clorhídrico y pepsina. Y a nivel intestinal se van a reabsorber. ¿Qué se va a reabsorber? Principalmente aminoácidos, pero aminoácidos de la dieta, no aminoácidos de la dieta, sino aminoácidos
de la proteína microbiana, de los mismos microorganismos. ¿Okay? Los aminoácidos que constituyen el cuerpo del microorganismo, esos aminoácidos se están absorbiendo. ¿Se absorbe azúcar? Es muy poquito, casi nada, ¿no? Casi nada, no se absorbe. ¿Por qué? Porque la fuente de energía está aquí a nivel de los ácidos grasos volátiles. ¿Sí? Ok. Ya les he mencionado esto, ¿dónde están ubicados los microorganismos? Los microorganismos pueden estar ubicados pegados al epitelio, ¿ok? Ruminal, pueden estar en la fase líquida o pueden estar pegadas en el mismo alimento, ¿sí? ¿Quiénes constituye la microbiota ruminal? En número lo constituyen las bacterias con el 92%, ¿sí? Luego tenemos a los protozoarios, que son un 2% en número, los arqueas, los hongos y bacteriófagos, pero eso es en número. Si nosotros comparamos, ¿ok? Mire, tenemos aquí, dice 1 mililitro de fluido ruminal, ¿qué cosa tiene? Tiene 100 billones de bacterias, 10 millones de protozoarios y 10.000 hongos. ¿Cuál es la diferencia? Que las bacterias son pequeñitas, ¿ok? Mientras que los protozoarios son gigantes. Gigantes. Entonces, si nosotros comparamos por masa, ¿ok? Vamos a ver que la masa de los protozoarios versus las bacterias va a ser casi lo mismo. Entonces, las bacterias van a ser muy importantes, ¿ok? Para también este proceso de la utilización de la proteína microbiana. Cuando hablamos de proteína microbiana, no solamente no hablamos de las bacterias, también de los protozoarios, también de los hongos que pueden ser utilizados, sus cuerpitos como fuente de proteína. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando el alimento ingresa a el rumen? Cuando ingresa al rumen va a toparse que va a haber comunidades microbianas muy grandes que se pueden clasificar de acuerdo, yo les mencionaba hace un momento, de acuerdo al sustrato. ¿Okay? Existen diferentes que ya están clasificadas en género, en especie, ¿ok? Y aquí en el rumen van a haber muchas interacciones entre los microorganismos. Interacciones como mutualismos, como simbiosis, como canibalismo, entre otros. Entonces, aquí tenemos una clasificación que es de acuerdo al sustrato. Entonces, tenemos los microorganismos que son hemicelulolíticos, celulolíticos, proteolíticos, lipolíticos, amilolíticos, etc. ¿Ok? Todos ellos están clasificados de acuerdo al sustrato. ¿Existe otra clasificación? Sí existe. Pero eso es más fácil por el tipo de sustrato. Todos estos microorganismos lo que van a hacer es contribuir con el proceso de fermentación. El proceso de fermentación es un proceso de tipo anaeróbico, donde va a producirse ¿qué cosa? Ácidos grasos volátiles. Pero estos ácidos grasos volátiles los producen los microorganismos, pero no como algo que ellos lo puedan utilizar, sino como parte del proceso de utilización del alimento que se le dio a la vaquita. Llegó el alimento y los microorganismos atacaron, ¿ok? Y utilizaron, ya sea los aminoácidos, los azúcares que tenía el alimento, lo utilizaron ¿para qué? Para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan reproducirse, ¿ok? Entonces, ¿qué nos conviene? Que los microorganismos se reproduzcan más, porque si hay más microorganismos, más proteína microbiana. Por eso es adecuado darle una dieta adecuada a la vaca, donde tenga los aportes de proteína, ¿ok? Y de energía adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos muchos microorganismos y no tenemos energía, ellos no van a poder producir nada. Pero si tenemos mucha energía y poco proteína, tampoco van a poder producir. Entonces tiene que haber un balance adecuado, ¿sí? Cuando el pasto llega, ¿ok? Aquí los microorganismos van a unirse a él y van a empezar el proceso de degradación. ¿Cómo? Liberando sus enzimas para que puedan producirse la fermentación y producir ácidos grasos volátiles y proteína microbiana. Esto es lo que utiliza el animal, ¿ok? La vaquita, ¿sí? Lo demás, o sea, por ejemplo, la glucosa que había aquí, que le di con el pasto, todo, ¿eso quién lo está consumiendo? Los microorganismos, ¿sí? Aquí está. Estos son los polisacáridos de la dieta que van a ser, digamos, atacados por las especies hidrolíticas, ¿ok?
Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, los azúcares solubles, que aquí las especies hidrolíticas van a empezar a fermentarlo. ¿Qué van a producir? Van a producir, por ejemplo, piruvato, lactato, formato, succinato, y estas van a también ser atacadas por otras especies fermentativas, que van a producir luego acetato, butirato, propionato. Estos tres son los ácidos grasos volátiles, los que van a ser utilizados por la vaquita. Estos van a ser la fuente de energía de la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca va a producir energía a través de la gluconeogénesis. No produce energía a través de la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis la va a estar desarrollando, la va a producir el microorganismo para que pueda producir la energía para él. Parte de este proceso de producción de los ácidos grasos volátiles se producen otras sustancias, que son los hidrogeniones y el CO2. Estos dos van a ser utilizados como sustrato por parte de las arqueas metanogénicas que luego producirán metano, se me fue el nombre, metano. Este metano luego va a ser eliminado junto con el CO2 con el eructo. Algo que hay que recordar es que, en orden de, no en orden de importancia, sino en orden de cuánto se produce más de los ácidos grasos volátiles, vamos a tener al ácido acético, que es el que se va a producir en mayor cantidad. Y este va a ser importante, ¿por qué? Porque es el precursor de las grasas. Se utiliza síntesis de grasa, ¿ves? Grasa corporal. Síntesis también de la grasa de la leche. Es importante, En cuanto al ácido propiónico, el ácido acético se produce además cuando se da la fermentación de los forrajes, En el caso del ácido propiónico, es importante, ¿por qué? Porque este es el precursor de la glucosa. Este va a ir hacia lo que es hígado y ahí este ácido propiónico se va a convertir en glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis, Va a ser importante, ¿por qué? Porque va a ser el precursor también de la lactosa de la leche. En el caso del ácido butírico, es fuente de energía, pero principalmente para los rumenocitos, es decir, las células que constituyen, la mucosa del rumen. Por eso es que se dice aquí fuente de energía para el mantenimiento del epitelio ruminal. El rumenocito utiliza este ácido butírico para estar ready para poder absorber los ácidos grasos volátiles y luego lo que sobra ya se va a mandar hacia hígado, ¿sí? Entonces todos, son importantes, ¿por qué? Porque van a ser parte del metabolismo energético, van a ser fuente de glucosa. Entonces la vaca produce energía, produce glucosa a través de la gluconeogénesis. ¿Sí? Ya. A ver. Aquí se ve el proceso de fermentación. Solamente este gráfico es ¿para qué? Para que vean, ya sea celulosa, almidón o cualquier monosacárido, va a llegar a ser una hexosa. Y esta hexosa, que es parte de la glucólisis, de este proceso, va a entrar luego a lo que es la formación del piruvato. Todo esto es dentro del microorganismo, todo dentro del microorganismo. Y el piruvato va a ser base para la producción del ácido acético, propiónico y butírico, que son los ácidos grasos volátiles que va a utilizar la vaquita. Producto de ese proceso se produce, habíamos mencionado, metano y CO2 que será eliminado por el eructo. Algo importante es esto, la producción de lo que son estas especies, el NAD y NADH, que va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a estar tomando un hidrogenión y luego necesitamos que lo mueva. Por eso, la producción de metano va a ser importante. ¿Por qué? Porque libera a estas enzimas para que puedan seguir su función de recaptar hidrogeniones. Entonces, este NAD capta este hidrogenión que se está produciendo en la producción del piruvato y se convierte en NADH. Pero este NADH va a cederle, digamos, su hidrogenión aquí para que se produzca el metano. Y este ya no va a ser NADH, va a ser NAD. Se va a estar ready para el siguiente proceso. Si no hubiera los NAD, nadie podría remover los hidrogeniones y el proceso fermentativo pararía. ¿Ya? Por eso es importante la producción o la presencia de NAD
para poder producir luego lo que es metano, ¿sí? Importante para este proceso de fermentación. Ok. ¿Qué va a pasar con los carbohidratos? ¿Cómo es que los carbohidratos se van a utilizar en el rumen? Van a ser utilizados por microorganismos. Entonces, ya sea celulosa, almidón, pectina, hemicelulosa, todos van a llegar a ser. El fosfato luego se va a convertir en piruvato. Porque olviden, ¿ok? Se va a convertir en piruvato, ¿ok? Este piruvato va a ser luego la fuente para la producción de los ácidos grasos volátiles y metano. Es decir, ¿qué decimos? Que los carbohidratos se convierten en ácidos grasos volátiles que son absorbidos por las paredes del rumen y también se produce metano. ¿Ok? Todos a partir de piruvato. Lo mismo, ¿ok? Miren, acá está piruvato y a partir de piruvato se está produciendo propionato, acetato, butirato. ¿Sí? Este es el punto común. Aquí están las bacterias que son las responsables de producir estas sustancias, cada una de ellas. Necesito que se las aprendan, pero en el caso, si es que van a hacer acidosis, sí necesito que sepan algunas de estas. La estructura de los ácidos grasos volátiles. Los importantes, acético, propiónico y butírico. Los demás se producen, pero en cantidades muy pequeñitas que su aporte energético no es tan grande como en el caso del acetato, propionato y hasta butirato. Acetato, 2 carbones, propionato 3, 4. ¿Sí? Ok, acá está. Rumen, ok, llega el pasto, los carbohidratos, se fermentan hasta que se produzca piruvato. A partir de piruvato se produce propionato, se produce acético y propiónico, acético y butírico. El propiónico es el que va a ir a nivel de, por medio de la circulación sanguínea hacia el hígado, donde aquí se va a producir la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Y esta glucosa es la que se va a repartir luego hacia dónde, ya sea para la producción de leche, ya sea para el mantenimiento de la gravidez o algún otro proceso, ¿sí? Que se necesite, ya sea para el músculo, etc. Entonces, aquí el propiónico es el precursor, ¿sí? Ahora, aquí están otros procesos, como por ejemplo, lo que es los aminoácidos, la glucosa que puede producirse o que puede haber a nivel sanguíneo, que va a ser importante también para lo que es la secreción de insulina, ¿sí? Ok, ¿qué pasa con las proteínas? Ya hablamos de los carbohidratos, ¿qué pasa con las proteínas? Cuando la proteína llega, este es el microorganismo. Los microorganismos tienen proteasas externas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a convertir esa proteína en un péptido. Este péptido luego va a ser utilizado por el mismo microorganismo. Va a constituir luego un pool de aminoácidos y a partir de este pool de aminoácidos puede producir más proteína para que crezca o para que se reproduzca, o también puede convertir estos aminoácidos en ácidos grasos volátiles útiles para el animal. Ahora, a este pool de aminoácidos no solamente son los péptidos o las proteínas que vienen de la dieta, sino también es la recaptación de amoníaco, ¿ok? Y ácidos grasos volátiles. Estos pueden ser luego, ¿ok? Parte de lo que es el pool de aminoácidos y luego nuevamente contribuir con el pool de ácidos grasos volátiles, ¿ok? La proteína no proteica, el NPN, ¿okay? Es la urea. La urea tiene componentes de nitrógeno. Junto con la proteína de la dieta, ellas van a ser el sustrato para que los microorganismos, ¿okay? Utilicen estos compuestos nitrogenados. Y como parte de estos compuestos nitrogenados se va a producir lo que es amoníaco, ¿ok? Son los que va luego a ser absorbidos por las paredes del rumen y van a ser llevados al hígado, donde se va a convertir en urea. Esta urea es la que luego va a ser reciclada y va a ser llevada a glándulas salivales que se liberarán luego con la saliva
o volverán a lo que es el rumen por medio de la circulación, a atravesar. ¿Sí? Eso siempre y cuando se necesite. Si ya no, si tengo mucha urea, ¿qué va a pasar? La urea se va a eliminar a través de los riñones por medio de la orina. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como el reciclaje de nitrógeno. ¿Sí? El reciclaje de nitrógeno es un nutriente muy importante, muy caro, por eso es que se recicla. ¿Ok? Y recuerden que las plantas, digamos, el contenido de nitrógeno va a ser, ¿ok? Dependiendo de la calidad, va a ser alta o baja, por eso es que muchas veces se utiliza el nitrógeno no proteico, ¿ok? Que es la urea, para poder ayudar. Los aminoácidos que estén, ¿ok? Guardados a nivel del hígado van a ser fuente para después ser utilizados, ya sea a nivel de lo que es glándula mamaria, ¿ok? Para producción de proteína de la leche. Y esta proteína también viene ¿de dónde? De la absorción que se da a nivel intestinal por parte de la proteína microbiana. O sea, contribuye también para este pool de aminoácidos. ¿Sí? Ese reciclaje nuevamente de nitrógeno. ¿Ok? Se lleva a hígado y en hígados se recicla, regresa a rumen o regresa a través de las glándulas salivales o se elimina a través de los riñones por la orina. ¿Sí? ¿Qué pasa con los lípidos que puedan haber? Si usted dijo que era poquito, sí, pues lo poquito que puede llegar van a ser atacadas por las bacterias lipolíticas. Estas van a poder degradar, ¿ok? Ya en partes mucho más sencillas a los diferentes lípidos. Triglicéridos, galactolípidos, fosfolípidos. Caso de triglicéridos, ¿ok? Se va a utilizar el glicerol, va a producir luego ácidos grasos volátiles, ¿ok? Y vamos a ver que los ácidos grasos saturados son los que van a pasar a al siguiente compartimiento. En el caso de los galactolípidos, como tiene galactosa, glicerol, ¿ok? Y estos ácidos grasos volátiles insaturados tienen que saturarse para poder pasar, ¿sí? Glicerol y galactosa van a pasar el proceso de producción de ácidos grasos volátiles, ¿sí? Se van a fermentar. Fosfolípidos lo mismo, ¿ok? Se utilizará los componentes del glicerol, producir ácidos grasos volátiles, y estos ácidos grasos insaturados tienen que saturarse. ¿Cómo se satura? Gracias a diversas comunidades que van a haber aquí a nivel del rumen, como bacterias, protozoarios ciliados y los hongos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los lípidos van a salir del rumen como ácidos grasos saturados. ¿Sí? Aquí y hasta ahí es todo lo de esta clase. Tengo aquí un caso. A ver, rapidito nomás para que lo vean. Ya. Ok. Este es típico caso. Vaca Holstein de 5 años, 10 días postparto, presenta disminución progresiva en la producción láctea, disminución del consumo de alimento, heces pastosas con olor ácido, frecuencia ruminal reducida, movimientos ruminales reducidos, distensión leve del flanco izquierdo, leve cojera en miembros posteriores. La dieta actual es alta proporción de concentrado. El forraje es reducido. Además, se menciona que la adaptación dietaria postparto ha sido rápida. ¿Ok? Se mide el pH y el pH por luminocentesis nos va a dar un resultado de 5.4. ¿Ok? ¿Qué será? ¿Qué proceso será? Si estamos viendo que el pH está por debajo de los niveles, digamos, normales. Acidosis ruminal. ¿Ya? ¿Por qué acidosis ruminal? Ay, se movió ahí una partecita. Ay, y bueno, ahí mismo dice que el pH está en 5.4, el pH ruminal. Ya, y siempre que el pH esté fuera de los niveles normales, ¿va a ser una acidosis ruminal? Bueno, ¿Qué pues dice? si está fuera de los valores normales puede ser que también esté elevado, puede ser una alcalosis. Pero en Mm, este caso está
bajo el pH. Sí, pero no puedes decir que es una acidosis ruminal porque si no, la vaca ya se hubiera muerto. ¿Ok? La acidosis ruminal, porque acá los signos que menciona es disminución progresiva en la producción láctea. ¿Ok? La acidosis ruminal lo que va a causar es que es un proceso muchas veces agudo, rápido, ¡pum! Y muere. Muere, ¿ok? La vaquita. En cambio aquí se está viendo que el proceso es, digamos, más crónico que el proceso en sí de acidosis ruminal, ¿sí? Entonces, ahora, la acidosis ruminal se puede trabajar a dos niveles, ¿sí? Dependiendo. Entonces, aquí hay mucha pelea, ¿ok? Con lo que es los niveles, los valores de pH. Entonces, ¿el pH puede bajar? Sí, pero es importante solamente que baje o también es saber cuánto baja y en qué tiempo, porque puede bajar un poquito y después, ¡pum!, otra vez regularse. Entonces, es importante mencionar esto, ¿ok? No todo baja de pH quiere decir que sea acidosis, ¿ya? Eso es algo importante que tienen que saber. Entonces, es unos términos que ahora se están utilizando mucho, lo que es el, el bajar el pH, pero ¿por cuánto tiempo está bajando? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo está disminuyendo ese pH que va a traer efectos ya de tipo que alteren? ¿Ok? Entonces, no toda disminución del pH va a ser una acidosis, ¿ok? Recuerden eso, no siempre, ¿sí? No, depende cuánto va a bajar, por qué tiempo va a estar bajando. Por ejemplo, ¿por qué no puede ser un timpanismo espumoso? ¿Qué habíamos dicho que era timpanismo espumoso? A ver. Ese me van a ir seguro. Estoy viendo acá dónde están. ¿Por qué no sería timpanismo espumoso? Porque aquí la distensión es leve y el pH está ácido. Ya, pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa debería decirme para que sea un timpanismo espumoso? Problema de gas. Ya, un poquito más, por ejemplo, que haya consumido, ¿qué cosa? Acá que me dice, ¿no? Dieta actual, alta proporción de concentrado. Que me diga, por ejemplo, que come o ha consumido de repente Excesiva, em, alfalfa, ¿no? Alfalfa. excesivo concentrado. No, alfalfa joven, corazón. Alfalfa joven, Ah, porque la alfalfa joven tiene sustancias proespumantes. Entonces, el espumoso, recuerda que es la fase gaseosa, está atrapado en las burbujas, ¿ok? Es por eso, porque ha comido algo que está produciendo estas burbujas donde están atrapando al gas, ¿sí? Entonces, el ujú. kit para que no sea timpanismo espumoso va a ser qué cosa ha comido. ¿Por qué? La distensión del flanco, ¿puede decir algo? Alcalosis ruminal, no los he visto, por lo general no hay, ¿ok? Acidosis ruminal subaguda. ¿Qué cosa es la acidosis ruminal subaguda o el clásico SARA? Se conoce como SARA. SARA, ¿ok? Es un tipo de acidosis, ¿ok? Dos tipos de acidosis les mencionaba acá. La subaguda y la aguda. La subaguda está relacionada con la disminución del pH, ¿ok? Hasta aproximadamente 5.5, mencionan algunos 5, por un tiempo mayor, un tiempo hasta 3 horas, ¿ok? Y que este pH después de bajar, luego nuevamente vuelve a sus valores, digamos, normales. Pero esta bajada por ese tiempo va a ocasionar, ¿qué cosa? Cambios en la microbiota, cambios que van a estar relacionados con muerte de microorganismos. Y esa muerte de microorganismos va a conllevar a una disbiosis en el rumen. Esa disbiosis, ¿ok? Va a causar alteración de ¿qué? De la fermentación del alimento.
va a causar muerte de lo que son protozoarios, bacterias celulolíticas. ¿Qué más? Cuando se mueren los microorganismos, ¿qué va a pasar? El contenido de la célula, de ese microorganismo, va a empezar a liberarse. ¿Qué cosa tienen los microorganismos? Tienen sustancias, enzimas, como por ejemplo las lisosimas, sustancias que son muchas veces erosivas. Entonces van a erosionar el epitelio del rumen. Erosionan el epitelio del rumen y van a causar lo que se llama una rumenitis. Como una gastritis, una rumenitis. Y hay veces hasta úlceras. Por esas úlceras pueden empezar a migrar microorganismos y por eso es que se ve en casos de SARA animales que tienen abscesos hepáticos. ¿Por qué? Porque microorganismos del rumen han pasado a través de esas úlceras por circulación porta-hepática, han llegado al hígado. ¿Qué más? El contenido de los microorganismos, por ejemplo, las aminas biogénicas como la histamina, tiende a producir, ¿qué cosa? A producir laminitis, cojeras en las vacas. ¿Por qué? Porque hacen que se produzca una vasoconstricción, que no llegue, ¿ok? Ahí la circulación y por eso es que va a producir una laminitis. ¿Okay? Entonces, principalmente por la liberación de estas endotoxinas. ¿Qué más? Un signo clásico en SARA es la disminución de la producción láctea. Eso es clásico, ¿ok? Disminución láctea. Tú no sabes, porque tú ves al animal, pero el animal está normal, ¿ok? Tiene acidosis, ¿ok? Dependiendo cuándo tú le vayas a medir, muchas veces vas a ver, oh, no está normal, ¿no? Pero si es que yo mido justo dentro de las 3 horas, uy, me doy cuenta que de repente sí bajó, pero no ha bajado a los niveles que se menciona para acidosis ruminal aguda. ¿Qué más? Yo veo, en el caso de las vacas que tienen SARA, yo veo que las heces no tienen una forma clásica de las heces. Las heces de las vacas son en forma de tortita. Yo les digo tortita, como esos iconos o de la caquita que hay de los que son emojis, esos dibujitos, ¿no? Que salen para mandar. Son como tortitas, ¿no? Como niveles. Así son las caquitas de las vacas. Pero las vacas que tienen SARA tienen unas heces que no tienen forma, son heces pastosas, ¿ok? Y muchas veces tienen todavía contenido de alimento ahí sin digerir. ¿Por qué? Porque hay muerte de microorganismos que no van a poder utilizar esos sustratos, ¿ok? ¿Y por qué se da SARA? SARA se da ¿por qué? Porque muchas veces las vacas están en procesos de ayuno y cuando les dan el alimento, les dan primero ¿qué cosa? Le dan el concentrado. Entonces, el consumo de concentrado hace que se produzca mucho ácido graso volátil. El ácido graso volátil, su nombre lo dice, ácido, va a acidificar el medio. Entonces, como es concentrado, se fermenta muy rápido y el proceso de absorción, como es lento, no está a la par. Entonces, se acumula ácido graso volátil. SARA se produce ¿por qué? Por la acumulación de ácidos grasos volátiles que hace que disminuya el pH. ¿Ok? Como hace que disminuya el pH, produce todos los signos que he mencionado. Y aquí cumple claramente con eso, incluso que es animales que están postparto. Eso es algo más, ¿sí? Pues disminución progresiva de la producción láctea, disminuye el consumo de alimento, hay heces pastosas, exacto, frecuencia ruminal disminuida, también por el efecto del pH, el pH reducido hace que la motilidad disminuya, porque los sensores, los quimiorreceptores captan esto e inhiben el centro de la motilidad. Distensión, ¿por qué? Porque está habiendo acumulación de estos ácidos grasos volátiles, la cojera, la laminitis que les mencionaba. ¿Y qué? ¿Cumple con qué? Con la alta proporción de concentrado, ¿ok? Forraje reducido, ¿ok? Y que no hay adaptación. Los niveles de pH sí me pueden decir algo porque no llegan a 100, ¿ok? Entonces yo acá me quedaría con acidosis subaguda, ¿sí? Subaguda, aquí es acidosis ruminal subaguda, no acidosis ruminal. Acidosis ruminal es la aguda, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos mencionar aquí? ¿Qué pasa si yo les pregunto eso? ¿Qué pasaría si les pregunto, ok, cómo sería la secuencia fisiológica que lleva a la disminución del pH? A ver, ¿qué sería el primer factor que estaría llevando a la disminución del pH? ¿Quién habló? La señorita que habló, ¿quién fue? Ahorita me estoy acordando que es la cita Charmel, Caroline, Valeria, ¿y quién más? Yo.
Mot. Ah, la señorita Mott. Ok, muy bien, señorita Mott. Ok. ¿Cuál sería la secuencia? ¿Cuál sería, qué deberíamos integrar? Tipo de dieta, ¿ok? La dieta que está basada en concentrado. Lo ideal para el manejo siempre de las vacas es darle primero siempre el forraje, para que se forme el colchón fibroso y de ahí recién le doy el concentrado. ¿Qué más debo mencionar? Ah, como en la dieta hay mucha cantidad de carbohidratos solubles, esto va a incrementar la producción de ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque las bacterias amilolíticas son las que tienen actividad rápida y producen mucho ácido graso volátil. ¿Qué más? ¿Qué otro factor sería importante aquí? ¿Qué nos estaría faltando? ¿De qué no estamos hablando? ¿Qué está relacionado con el concentrado y la regulación del pH? A ver, ¿quién? ¿No hay nadie? A ver, voy a ver acá en mi este. Valeria, ¿estás por ahí? Disminución de fibra. Producción salival. Producción salival. Eso es lo importante. ¿Ok? La producción de saliva. ¿Ok? El rol de la saliva, si es concentrada, que habíamos dicho, estimulaba poco a los mecanorreceptores, estimulaba poco a la rumia, por ende, la producción de saliva era baja. ¿Qué va a pasar con la microbiota, señorita Mott, ya que está por ahí? ¿O era Valeria? Yo, Mot. Va a haber una poca adaptación microbiana. Va a haber una disbiosis, va a haber muerte de algunos microorganismos, ¿no? Los celulíticos mueren, los amilolíticos empiezan a proliferar y este cambio no es bueno. Este cambio no es bueno. Sí, va a haber un cambio de esa estructura microbiana. ¿Ok? Todo esto contribuye con qué? Con esa capacidad tampón que no va a tener el room, ¿sí? Todo eso va a ser importante. Entonces, eso hay que explicarlo. Cuando yo les pregunto, eso tienen que explicar dieta, producción. No solamente, comió concentrado, acidosis. No, así no es, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué disminuye la motilidad? Algo les mencioné. Por la capacidad, por poca absorción de los ácidos grasos de la GB. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la motilidad? ¿Qué efecto tiene el pH sobre la motilidad ruminal? ¿Mm? ¿Qué vamos a ver? Primero, el pH, cuando baja, hay osmoreceptores, hay quimioreceptores a nivel del rumen que van a captar esa disminución del pH. Entonces, ¿qué van a decir? Ok, el pH está bajando, vamos a inhibir la motilidad porque no necesitamos que siga bajando más. ¿Qué va a suceder luego? Si hay esta distensión de los flancos, esta distensión mecánica, ok, del rumen, va a conllevar a que se activen los receptores de tensión, de alta tensión, que también van a inhibir la motilidad, ¿ok? Por el efecto del pH, ¿ok? Recuerden que esto, ¿ok? Lo que es motilidad es un reflejo vago-vagal, entonces es importante que mencionen esto. Adicionalmente, ¿ok? Deben mencionar también el papel de las bacterias celulolíticas, la producción de gases, ese gas que se está acumulando está haciendo que se distienda la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bacterias celulolíticas van a morir y estas cuando mueren, ¿ok? Obviamente están liberando las sustancias que habíamos dicho, las endotoxinas, y también van a hacer que proliferen otro tipo de microorganismos, ¿sí? ¿Ya? Ay, acá faltó uno, ya. ¿Qué pasará con la cojera? ¿Por qué se produce la cojera o la laminitis? ¿Algo mencioné? Por el SRA, la intervención del SRA. Hay una. ¿Cómo afecta? ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ya, es por la acidosis rumina subaguda, ya, pero ¿qué pasó? Es porque no es un ácido directamente. El ácido es el que va a No, producir. no, me estoy confundiendo. Ya, corazón, está bien que te confundas acá, mi corazón, no importa, acá te puedes confundir, está bien, Mm, está bien.
Sí, es por la liberación ¿De de, qué? de las endotoxinas. Claro. ¿Y quiénes tienen esas endotoxinas? Mm, La acidosis ruminal lo que causa es muerte, disbiosis de la microbiota. La microbiota se va a alterar, va a empezar a proliferar algunas comunidades microbianas frente a otras, van a morir las celulolíticas. Cuando mueren las celulolíticas, mueren los protozoarios, el contenido de su misma célula es la que va a contener estas endotoxinas, van a contener estas aminas biogénicas como la histamina. Entonces, esta histamina lo que va a hacer es alterar a nivel vascular, ¿ok? Van a producir alteraciones vasculares y lo que va a traer consigo es una laminitis. ¿Por qué? Porque va a haber disminución del flujo, inflamación. Ujú, ¿ok? Ok, eso. inflamación. No inflamación, sino muchas veces es disminución del flujo, ¿sí? Ujú. Ahora, este cuadro, ¿cómo afecta a la producción de leche? Aquí, como es concentrado, como se le da bastante concentrado, va a haber mayor producción de ácido propiónico, pero es bueno, ¿no? Sí, en un primer momento será bueno, pero si es que no se ha adaptado a la microbiota a esta nueva dieta, como dice allí, adaptación rápida de la nueva dieta, ¿ok? Va a verse alterado esta proporción. Los niveles de acetato van a estar disminuidos. Y si se disminuye el acetato, ¿qué va a pasar con la síntesis de la grasa láctea? También va a disminuirse. Entonces va a haber un impacto a nivel energético. Por eso se ve la disminución de la producción láctea también. ¿Sí? Ahora, hace rato vimos en el caso del equino y del bovino. El equino vimos hace rato atleta, ¿sí? Y ahora el bovino. ¿Pasará lo mismo si le doy esta dieta a un equino frente a un bovino? ¿Qué pasará? Piénselo, consúltelo con su almohada, ¿ok? Y de repente puede ser una pregunta del examen, ¿sí? ¿Qué pasa si le doy esta misma dieta a un equino atleta? ¿Ok? ¿Pasará lo mismo? ¿Le dará una acidosis ruminal subaguda? ¿Producirá menos leche? Entonces, ahí vamos a verlo, ¿sí? Recuerden que es importante distinguirlo por el tipo de fisiología digestiva que tiene, ¿sí? Ok, disculpe que me he pasado, ok, ha sido un día intenso, ok, 18 minutos. ¿Alguna pregunta, ok, adicional, algo que no haya quedado claro? Por favor, díganlo ahora o callen para siempre. Díganlo, díganlo. ¿Alguna pregunta? Kiara, Itamot, Sandy, Valeria, Michelle, Heidi, Claudia, Isabela, todas chicas. Ortega, señora Profesora, Bel, ¿cómo está? Dígame, dígame. profesora, buenas tardes. Por el día de mañana vendrá todo lo que está explicando hoy día, ¿verdad? Todos los temas. Claro, además con ustedes ya hemos hecho, ¿ah? Sandy, esto. Sí, sí, Una gracias, consulta. profesor. ¿Vendrá intestino? No, mi amor, hasta acá habíamos dicho. Ah, ¿De acuerdo? ok, ya. Gracias. Sí, hasta acá El nombre, dijimos. el nombre de anexas no vendrá, profesora. ¿Perdón? Glándulas anexas. No, mi corazón, si no lo hemos hecho. Está en su hojita, está solamente hasta, me parece, y estómago de policavitario. Y ustedes ya tuvieron este tema, por si acaso, ¿eh? Ya. Pero he pensado una pregunta desde que no han entendido el tema. A ver, algo, si es que han estudiado, debe haber algo de repente que no lo entienden o que se ha confundido algo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Si no hay nada más, Cita Zavala, ¿todo bien? Sofía, ¿no? Ok. Ok, entonces nos quedamos ahí. Ok. Mañana no